La idea de hoy era hablar un poquito sobre el tema de Photoshop. La gran mayoría de ustedes seguramente ya lo conoce, el programa. Es un software de edición de imagen. Es un programa que tiene un alcance muy amplio. Eh, no, no es específicamente un programa dedicado a la arquitectura. Es un software que sirve para todo lo que sea la creación y edición de imágenes digitales. Entonces es un software que aplica a la disciplina de la fotografía, para la edición. Hay quienes lo usan para hacer pintura y dibujo digital, dibujos vectoriales, diseño editorial, etcétera, etcétera. La verdad que es todo lo que tenga que ver con imagen digital, en gran medida se resuelve con el Photoshop, a pesar de que hay otras herramientas que son específicas para algunas disciplinas que un poco se superponen, pero bueno, el Photoshop es un programa que es muy general, digamos, ¿no? Y por lo tanto es súper amplio, tiene una cantidad enorme de herramientas de muy diverso tipo y las que se aplican a la arquitectura son algunas de ellas, ¿no? Entonces, un poco la idea de la charla de hoy era no hacer una charla teórica sobre Photoshop, ni un curso de Photoshop, ni un tutorial de Photoshop en general, sino algunos tips y herramientas específicamente que podemos utilizar para lo que es la postproducción de imágenes que nosotros saquemos de algún software de modelado 3D o de algún software de dibujo 2D, como el AutoCAD, o si es modelado 3D, por ejemplo, el SketchUp. Voy a hacer un punteo de algunos temas un poco más generales del programa, para los que son principiantes con el programa, y después ver algún ejemplo, que es esta cosa que modelé muy rápidamente en el SketchUp, como para tener de excusa simplemente para trabajarle encima y nada más. No forma parte de nuestro práctico ni es algo muy interesante, sino simplemente es como un lienzo para probar alguna de las herramientas estas. Esto es una exportación que sale del SketchUp. Ustedes, cuando vimos la clase de SketchUp, quedamos en este punto. Digamos, ustedes ya saben cómo exportar un JPG o un PNG del SketchUp. Y esta es una imagen que saqué de ahí que tiene colores nada más, así en escala de grises, no tiene materialidad, no tiene nada. Fíjense que tampoco tiene valor de línea, no tiene ningún tipo de intencionalidad. La idea es mostrarles algunas herramientas que tienen que ver con el flujo de trabajo que seguramente muchos van a usar. Le pido una cosa, Facu, a vos te pido por ahí o a alguien que me avisen cuando sean las 15:45, porque si no se me va a pasar, yo no me voy a dar cuenta. Dale, así cortamos a tiempo. O Dale, yo te aviso. dale, Yo te dale, aviso, gracias. Santi. Bueno, bien, entonces partimos un poquito de este punto. Tenemos esto, una imagen exportada del SketchUp y vamos a ver qué podemos hacer con el Photoshop a partir de esta imagen, que es el flujo de trabajo que muchos van a usar para este ejercicio, para el ejercicio del cuatrimestre que viene, y la verdad que es un flujo de trabajo que se usa muchísimo en toda la carrera. Todo lo que es la postproducción de imágenes digitales que pueden ser, de nuevo, dibujos bidimensionales, dibujos tridimensionales como esto, o incluso renders. Si ustedes renderizan con el SketchUp, con el V-Ray, con el Lumion, siempre hay un paso previo por el Photoshop, previo a la entrega, que un poquito vamos a ver ahora. Muy bien, esto es la interfaz base del Photoshop. Lo primero que vamos a ver es el tema de los archivos, cómo empezamos y cómo creamos un archivo nuevo. Fíjense que lo tengo el programa instalado en inglés, esto porque yo lo aprendí a usar en inglés, entonces a mí me es fácil usarlo de esta forma. De todas maneras no cambia, la interfaz es exactamente la misma, las herramientas son exactamente iguales. Yo voy a tratar de, cuando hablo de algún punto o algún tema, traducirles a la herramienta en español, pero un poco visual. La guía de la interfaz es más visual que por el nombre de la herramienta, ¿no? Vamos a ir entonces en primer lugar a archivo y vamos a crear un archivo nuevo. Y se nos abre este diálogo. Acá hago otro paréntesis. Dependiendo del año, de la versión del Photoshop que tengan instalada, hay algunas cosas que pueden variar ligeramente, especialmente este diálogo de archivo nuevo cambia un poco la ubicación de las opciones, etcétera, pero en esencia, de nuevo, es lo mismo. Yo uso Photoshop ya desde hace como, no sé, 8 años o 9 años y la verdad que las herramientas son exactamente iguales y el uso es el mismo, a pesar de que la interfaz cambia un poquito. Entonces vamos a configurar nuestro archivo nuevo en este diálogo que está acá, estableciendo el ancho y el alto,
la resolución y el modo de color. Acá nosotros estamos trabajando con imágenes que van a ser y que van a existir siempre en la digitalidad, nunca se van a imprimir. Entonces, siempre conviene establecer el ancho y el alto de la imagen en términos de píxeles, porque si la imagen va a ser siempre digital, no tiene sentido hablar de una imagen en centímetros, en una unidad métrica, porque nunca la vamos a imprimir. Entonces, la podemos configurar como unidad métrica, pero en general conviene trabajar en píxeles, que es la medida correcta, digamos, con la que vamos a después editar la imagen, trabajarla, exportarla, etcétera, porque la vamos a ver siempre en un monitor. Un monitor se puede zoomear, una imagen que esté digital se puede zoomear y desumear, digamos, entonces pierde sentido hablar en términos de centímetros. Los píxeles es la unidad de medida de una imagen digital, es un punto, es un cuadradito, digamos, de un color pleno, único, y la imagen se conforma por la sumatoria de estos cuadraditos, estos píxeles que van uno al lado de otro. Cuanto mayor cantidad de píxeles tenga una imagen, es más grande en tamaño, no en tamaño métrico, sino en tamaño de peso, en términos de megas, tengan en cuenta eso. Entonces, si hacemos una imagen de, por ejemplo, 3000 píxeles por 3000 píxeles, es el formato cuadrado con el que estamos trabajando, lo podemos expresar en estos términos y en la resolución le vamos a poner como máximo 150 píxeles por pulgada. Es decir, la sumatoria de estos píxeles va a generar una imagen que puede ser medida métricamente, que la cantidad de píxeles que va a tener en total esta imagen va a depender de esta resolución que nosotros le asignemos. Piensen que un monitor en una imagen al 100% no nos muestra más de 72 píxeles por pulgada, con lo cual tener más que eso ya es sobreabundante, salvo que le hagamos suma a la imagen y se pixele. Entonces 150 píxeles por pulgada es correcto. No vayan a 300 o 600, que son medidas más propias para imprimir una imagen. Si van a tantos píxeles por pulgada, se les va a hacer un archivo demasiado pesado que después se va a complicar al momento de querer exportarlo, subirlo al Drive, etc. Entonces esto lo podemos dejar en 150 píxeles por pulgada. Fíjense que yo esto lo puedo cambiar a centímetros y me da una medida en centímetros. Esto es una imagen a 150 píxeles por pulgada. 3000 por 3000 píxeles es una imagen de 50 centímetros por 50 centímetros. O sea, es una imagen enorme. Ya es una imagen suficientemente grande si es que la fuésemos a imprimir, esta imagen. Pueden hacer el camino contrario. Establecer en centímetros el tamaño de la imagen, en 21 centímetros por 21 centímetros, a 150 píxeles por pulgada. Si lo transformo a píxeles, fíjense que es una imagen de 1240 por 1240, que es una medida que está más que bien, el tamaño es correcto. Con respecto al modo de color, nos vamos a quedar siempre en el modo de color RGB. Fíjense que si yo tengo en píxeles, siempre va a quedar en RGB. Si esto lo pongo en centímetros, me va a permitir cambiar el modo de color, pero no lo voy a modificar eso. Dejémoslo en RGB. El modo de color de CYMK, que es el de cian, magenta, amarillo y negro, es el modo de color que vamos a usar cuando vamos a imprimir una imagen. El modo de color RGB es el Red, Green, Blue, digamos, es el modo de color de los monitores, entonces es correcto mantenernos en RGB si es que la imagen está destinada a existir siempre en la virtualidad, ¿no? En un monitor, si no la vamos a imprimir. Si no, sí conviene pasar a CIMK, que es un modo de imagen que en el monitor imita a cómo sería esa imagen cuando salga de una impresora. Es un modo de color al revés, el famoso color pigmento, el CIMK, en donde la sumatoria de los colores es el negro y la ausencia de color es el blanco. En RGB la sumatoria de colores es el blanco y la ausencia de color es el negro. Tendemos a imágenes más claras, más luminosas en RGB que en CIMK. Entonces, esta sería una configuración correcta para el práctico que vamos a manejar este cuatrimestre. Y lo bueno que tiene esto es que lo podemos guardar, lo podemos conservar, entonces podemos poner acá MGAVACA como formato, guardarlo, y ya lo tenemos acá guardado, de forma tal que cada vez que querramos crear esa imagen, no tengamos que configurar el archivo de cero, ya tenemos la imagen configurada. Creamos y ahí tenemos nuestra imagen nueva. Siguiente punto que tiene bastante utilidad en esto es el concepto de las guías. Fíjense que en la interfaz de Photoshop tenemos los menús acá arriba, las opciones para cada herramienta en esta línea de acá, las herramientas en esta columna vertical, y acá tenemos lo que sería el panel de control o el panel de navegación, donde podemos navegar nuestro proyecto o nuestra imagen, especialmente en este sector de acá donde tenemos las capas. Todos estos paneles son flotantes, los podemos cambiar de lugar, los podemos mover, etc.
Generalmente yo suelo tener el panel de capas acá abajo, aparte, porque es el panel en donde más tiempo vamos a estar, digamos, tocando cosas y moviendo cosas, conviene tenerlo aparte y no apilarlo con todos estos, ¿no? Es un consejo eso nada más. Y acá, en lo que es la ventana de trabajo, en los costados tenemos las reglas. Las reglas a veces están visibles, a veces no. Las pueden hacer visibles en la herramienta vista y en este puntito de acá, si es que las tienen invisibles, o apretando control R, aparecen las reglas. Y desde las reglas podemos extraer las guías. Las guías son elementos que nos permiten empezar a diseñar nuestro espacio de trabajo, ¿no? Fíjense que la guía es un elemento movible que después lo podemos volver a sacar seleccionándola y llevándola hacia la regla de nuevo, ahí desaparece. Queda flotante cuando yo la tengo cliqueada y arrastro, me queda flotante. Si aprieto Shift, se mueve en una cantidad de milímetros fija. Por ejemplo, yo puedo hacer un margen de 10 milímetros con Shift apretado. Si yo saco Shift, se mueve cada 0,1 milímetros. En cambio, ahí se mueve cada 1 milímetro. Entonces, ahí me puedo empezar a armar una serie de márgenes, ¿no? Desde el 0. Fíjense que acá tengo el 0. Nosotros la imagen es de 21 centímetros, entonces va de 0 hasta 21. Entonces, con la regla podemos pararnos en las esquinas de la hoja y fijar eso, los márgenes estos, ¿no? De manera bastante precisa. Las guías también nos van a servir eventualmente. Nosotros no vamos a usar texto en este cuatrimestre, pero si queremos poner texto en la imagen, podemos armar como márgenes. Nos sirve básicamente para diseñar nuestro espacio de trabajo. Ahí deshice esta operación que acabo de hacer con Control Alt Z. Control Alt Z es el atajo para el paso atrás, o step backward, si lo tienen en inglés. Esto es algo distinto en general a todos los programas, que Control Z es el famoso deshacer. En Photoshop, si apretamos Control Z múltiples veces, deshacemos y rehacemos alternativamente. Con Control Alt Z vamos para atrás constantemente y con Control Shift Z vamos para adelante. Bueno, tengo nuestro lienzo armado. ¿Cuál es el segundo concepto importante que tenemos que conocer? La cuestión de las capas. El Photoshop es un programa que se maneja en archivos por capas. Es algo así como si fuese un collage, ¿no? Donde se apilan imágenes una arriba de la otra. Las capas van a estar en este panel que está acá y tienen una serie de herramientas en la parte de abajo, en el margen inferior, una serie de iconos. Esto ustedes lo pueden hacer, todas las herramientas que están acá las van a encontrar también acá en el panel de layer o de capa. Les conviene trabajar con estos atajos que están acá abajo, es mucho más rápido, acá están los más importantes, principalmente el de capa nueva, que es el de hojita en blanco que está acá, que les permite agregar múltiples capas. ¿Cuál es la lógica de las capas? Voy a hacer alguna imagen para que se entienda. Fíjense que todo lo que está arriba se superpone con lo que está por debajo. Como si fuese un collage, esto ya lo había dicho antes, ¿no? Entonces, yo pinto y se ve el color este magenta por debajo del verde, porque la capa en donde está ubicado ese elemento que yo acabo de crear, y lo hice con el pincel, pintando, está por debajo del verde. La capa se puede seleccionar, entonces si yo selecciono la capa, esa es mi capa activa, estoy trabajando sobre esa capa en este momento, y la puedo mover. Puedo cambiar el orden de las capas. Fíjense que ahora este mamarracho rosa que hice acá está por encima del verde, porque se modificó el orden de las capas. Queda claro, la verdad que es un concepto bastante sencillo, pero es la base del Photoshop esto. Impacta muchísimo cuando nosotros estamos trabajando en Photoshop en la cuestión del orden de las capas. Incluso cuando hagamos capas de ajustes y pequeños ajustes una capa, impacta mucho el orden en el que apilemos eso, y cuando modificamos ese orden, la imagen se va a modificar. Entonces, otra herramienta importante que tenemos son los grupos, que están acá. Al lado de la herramienta de capa nueva, a la izquierda, hay un icono de una carpetita que me permite crear un grupo. Los grupos se les puede modificar el nombre haciendo doble clic. Le podemos poner cualquier nombre y podemos colocar capas adentro de los grupos, ¿no? Entonces ahí coloqué esta dentro del grupo. Los grupos se pueden desplegar y volver a retraer. Y tanto las capas como los grupos pueden ser editados. Es decir, yo edito un grupo y estoy editando las capas que están adentro en forma conjunta.
Y además, tanto las capas como los grupos se pueden visibilizar o invisibilizar en la interfaz, con este iconito del ojito que está acá. Los grupos y las capas también se les puede asignar un color. Esto es simplemente por una cuestión de orden. Parece una pavada esto, pero cuando hacemos una edición de una imagen, fíjense cómo empiezan a aparecer muchísimas capas adentro de la imagen y es muy fácil perder el orden de esto y desorganizarse. Entonces, siempre es conveniente mantenerse ordenado en nuestra imagen, agrupando nuestras capas en grupos y teniendo bien identificados a los grupos, ¿no? Después, si no hacemos esto, terminamos en la típica de que tengo que prender y apagar una capa para darme cuenta qué es lo que estoy editando y en qué capa me tengo que parar para empezar a trabajar, ¿no? Muy bien. Eso sería como las cuestiones más fundamentales de las capas. Las capas tienen otras propiedades que están acá arriba. Una bastante importante es la cuestión de la opacidad de la capa. A la capa se le puede variar la opacidad, entonces hacerla más o menos transparente. 0% sería una capa completamente invisible, completamente transparente, y 100% completamente opaca, y bueno, cualquier valor intermedio, ¿no? Y después hay una cuestión importante también que la vamos a ver un poquito más adelante, no ahora, que es el tema del modo de la capa. Por defecto las capas están en modo normal, pero cada capa puede estar en un modo diferente y el modo de la capa implica de qué forma impacta esa capa en toda la imagen que está por debajo. Normal es como si yo estuviese pegando algo, como en un collage, ¿no? Estuviese pegando una imagen o una foto arriba de todas las demás que están por debajo. Los otros modos de la capa hacen diferentes cosas en la imagen que está por debajo. Por ejemplo, una capa puede oscurecer a lo que está por debajo, ¿no? O la puede aclarar a lo que está por debajo. Usando la información de color de la capa, Photoshop aplica ese modo que nosotros estemos eligiendo. Por ahora lo vamos a dejar en normal y cuando veamos el ejemplo más adelante, vamos a empezar a ver qué impacto o ejemplos de qué impacto puede tener ese elemento en la capa, ¿no? Otro punto importante para tener en cuenta en el Photoshop es la cuestión de los colores. Muchas de las herramientas que nosotros vamos a utilizar se manejan en términos de colores, ¿no? Una de ellas es el pincel, que es la que tengo activa ahora, que es una herramienta a la cual yo le puedo cambiar varios parámetros, principalmente su dureza y su tamaño, ¿no? Acá hay un atajo interesante que si apretan Alt y el botón derecho del mouse y van para la derecha o para la izquierda, agrandan o achican el pincel, y si van para arriba o abajo, lo hacen más duro o más blando el pincel. Más blando implica que tiene como los bordes difuminados o acuosos, ¿no? Y yéndonos hacia el 100%, es un pincel que es como un sello, digamos, es completamente opaco en todo su superficie. Bueno, el pincel, la pluma, el balde de pintura que está por acá, son todas herramientas que trabajan en términos de colores. Y cada vez que nosotros en Photoshop trabajamos en términos de colores, tenemos siempre dos colores activos, el color primario y el color secundario, que son los dos que están acá, los cuales podemos alternar apretando esta flechita que está ahí. ¿Ven? Ahora trabajo con el color secundario, que ahora ya es el primario, digamos, y el magenta pasó a ser el color secundario, y lo alterno. El atajo para eso es la X, aprieto la X y me cambia eso. Y si yo selecciono cualquiera de esos dos colores, por ejemplo, acá agarro ese magenta, el primario, se me abre la paleta de colores. La paleta de colores es una interfaz o es una herramienta que me permite modificar los 3 parámetros que tiene cualquier color, bajo la teoría del color. Esto ya no es Photoshop. En cualquier software, o incluso si trabajamos en cualquier medio físico, un color tiene básicamente 3 parámetros, que es el tono, el valor y la saturación. Y acá esto es lo que controlo con esta paleta de colores. El tono del color, que es básicamente su posición en el círculo cromático, lo controlo con este slider que está acá. Esto se puede interpretar con un círculo. Fíjese que empieza en rojo y termina en rojo. Es como el círculo cromático, pero desplegado en una línea, digamos, como si estuviese cortado y abierto en una única línea, pero es como si fuese el círculo cromático. Entonces yo selecciono la posición de mi color en el círculo cromático con este deslizador, por ejemplo este verde de acá, y en esta parte de acá, en esta área de acá, voy a modificar el valor y la saturación. Moviendo la posición de este punto hacia abajo o hacia arriba, lo que modifico es el valor, es decir, la cantidad de negro que tiene el color que estoy utilizando. Un valor más bajo implica una cantidad mayor de negro, fíjense que voy hacia el oscuro,
y un valor más alto implica una cantidad menor de negro, que voy hacia el claro, estoy aclarando el color. Y si me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que estoy modificando es la saturación, que es el tercer parámetro, tono, valor, saturación. Si me muevo hacia la izquierda, significa un color más desaturado, es decir, un color que tiene menor cantidad de pigmento del tono que habíamos elegido, o dicho de otro modo, mayor cantidad de gris. Todo color es una mezcla de un determinado tono con una determinada cantidad de gris, ¿no? Entonces acá el pigmento de ese tono está en 0, si me paro acá, y acá está en 100%, o dicho de otro modo, 0% de gris, básicamente, todo pigmento. Y bueno, ahí elijo el punto que yo quiera para el color, con esos 3 parámetros. Hay otra herramienta que es muy importante, que es el cuentagotas. Fíjense que si yo salgo de este diálogo, aparece como un cuentagotas en la pantalla. El cuentagotas lo que me permite es seleccionar algún color que ya exista en cualquier capa de mi lienzo y replicarlo, y me lo toma exactamente a ese color, ¿no? Incluso si yo estoy fuera de la paleta de colores y aprieto la tecla Alt, aparece el cuentagotas y me permite transformar mi color primario en ese color en donde yo seleccione, ¿no? Acuérdense que si aprieto X, cambio de primario a secundario y lo mismo, exactamente igual. Esto lo que me permite hacer, que es algo, y acá va el primer tip interesante para empezar a preparar entregas con Photoshop, es tener establecido, donde yo vaya a preparar mi imagen, tener establecido una carpeta que se llame recursos, que van a ser los recursos que yo voy a utilizar para esa imagen, y dentro de los recursos pueden tener establecida una paleta de colores, ¿no? Que va a ser la paleta que ustedes van a usar en la edición de su imagen. Siempre les conviene tener elegido una paleta de colores y trabajar con una paleta de colores consistente, de forma tal que producen varias imágenes, pero utilizando una misma paleta de colores, esas imágenes tienen un mismo lenguaje visual o una misma comunicación, hay una coherencia entre las imágenes que ustedes producen. La paleta de colores la puedo colocar dentro de una capa del Photoshop. Esto lo puedo hacer muy rápidamente arrastrando el archivo, yéndome adentro del Photoshop y tirándola. Fíjense que aparece como una capa nueva la paleta de colores. Acá aparece como un objeto inteligente, le tengo que dar Enter para terminar de colocarla. Ahora en un cachito voy a hablar un poquito más del tema de los objetos inteligentes, que es un tema muy importante. Por ahora lo paso por alto. Termino de hablar de la paleta. La saco de mi grupo pintura y la puedo apagar y tenerla ahí, la paleta de colores, de forma tal que cuando yo quiera transformar el color que estoy utilizando en cualquiera de los colores de mi paleta de colores, la puedo prender, apretar Alt y tengo ese color rápidamente, ¿ven? Lo cambio al secundario, aprieto Alt y tengo ese color rápidamente, la vuelvo a apagar y la tengo como una capa. Estas capas que están apagadas muchas veces son recursos que nosotros tenemos que no van a formar parte de nuestra imagen final, pero las tenemos ahí apagadas porque nos sirven para algo. Por ejemplo, en este caso de la paleta de colores, nos sirve para seleccionar un color, para tener un color. Muy bien, voy a seleccionar con Shift todas estas capas que creé y apretar suprimir y las borro. La paleta de colores la voy a dejar porque la vamos a seguir usando más adelante. Siguiente punto, entonces ya vimos una cuestión de la interfaz, vimos algo muy introductorio del tema de las capas y vimos la cuestión de la paleta de colores y cómo trabaja Photoshop con los colores. Vamos a empezar a colocar una imagen. Entonces yo les había dicho, tengo una imagen que es nuestra impresión cruda del SketchUp, que sería este elemento que está acá, y nuestra idea es darle algunos ajustes en Photoshop para transformarlo en una imagen que tenga, esta es una imagen que está muy dramatizada a propósito, ¿no? Pero que tenga algún tipo de intención gráfica, ¿no? De intención visual. La misma imagen utilizando algunas herramientas con el Photoshop. Entonces el primer paso va a ser colocar esa imagen que yo tengo acá exportada en PDF en nuestro lienzo de Photoshop, digamos, en nuestro archivo de Photoshop. Eso se puede hacer de varias maneras. Yo con la paleta de colores recién lo hice rápidamente, arrastrando y tirando la imagen, pero la forma más procedimental, digamos, de hacerlo es yendo a Archivo y apretando esta opción de acá que se llama, en inglés se llama Place Embedded, en español se llama Colocar elemento incrustado, ¿no? Hay otra opción que es colocar elemento vinculado, o Place Link, que no la vamos a usar. Esa opción nos sirve si la imagen que nosotros vamos a colocar acá en el Photoshop va a sufrir modificaciones o alteraciones que después se van a grabar en ese archivo. Entonces,
esto funciona como si fuese una referencia externa del AutoCAD, ¿no? Se mantiene la referencia al archivo de la imagen, entonces se actualiza automáticamente en el Photoshop. A veces es útil, a veces no. En este particular flujo de trabajo que estamos viendo acá, no lo necesitamos. Entonces vamos a colocar elemento incrustado, que es este que está acá. Se nos abre el diálogo donde lo tenemos que ir a buscar, ¿no? Yo acá lo tengo en una carpeta dentro de lo que es, acá se llama charla Photoshop, ¿no? Acá va a estar como la imagen, el nombre de la imagen que ustedes están construyendo. Tengo una carpeta de impresiones, que es lo que yo saqué del SketchUp, ¿no? Lo que yo imprimí o que yo exporté del SketchUp. Entonces, acá está el elemento este que quiero colocar y lo voy a colocar. Como es un PDF que tiene varias páginas, acá Photoshop me pregunta cuál de esas páginas de ese PDF estoy queriendo colocar dentro de mi imagen. Es esta la primera, entonces selecciono esa la primera y le damos OK. Y se colocó la imagen. Fíjense que se le aparece en el modo de transformación. Aparece transformable la imagen. La puedo achicar, escalar, agrandar, la puedo rotar, etcétera, previo a colocarlo. Acá lo que conviene hacer es darle Enter y que quede colocada la imagen. Después, si nosotros la queremos transformar esta imagen, nos vamos a parar sobre la capa en donde está ubicada la imagen esa y vamos a apretar Control T, que es el atajo para transformar la imagen. Voy a apretar Escape, que salgo del modo de transformación de la imagen. Yo aprieto Control T, hay dos formas de salir del modo de transformación de la imagen, con Enter o con Escape. Con Enter acepto los cambios y las transformaciones que yo le aplique a esta imagen, con Escape los rechazo, digamos, ¿no? Bastante obvio. También puedo ir a Imagen, transformar, editar, transformar, esto yo no lo uso mucho, así que me olvido, acá transformar, y acá la puedo transformar también, pero lo mejor es tocar acá y poner Control T. Con Control T lo que podemos hacer es alterar el tamaño de la imagen, cambiar la escala, si me pongo en sus esquinas. Si me pongo en alguno de los bordes laterales, la puedo distorsionar la imagen, ven que la puedo estirar. Si me voy a la esquina, la puedo rotar. Todas estas transformaciones, si nosotros apretamos Shift, el control es como de a segmentos, ¿no? Fíjense, acá cambia de a 15 grados. En cambio, si yo tengo Shift apretado, es como más libre la forma de transformación de la imagen. Y si yo estoy parado sobre la imagen y le doy el botón derecho, me aparecen algunas herramientas adicionales de transformación de la imagen, específicamente las distorsiones y la perspectiva. Acá no me estaría permitiendo porque ya le apliqué una transformación, entonces vamos de nuevo, Control T, botón derecho y... no, tampoco me deja, no sé por qué. Porque no lo apliqué todavía. Ahora vamos a ir a cómo se distorsiona una imagen, pero primero vamos a explicar cómo se puede colocar otra imagen arriba de esta. Entonces, tengo esta imagen colocada, le doy Enter, ya la dejé de transformar. Un atajo que está bueno para seleccionar todo lo que tiene una capa dentro del Photoshop es apretar Control y tocar sobre la capa. Yo aprieto Control y toco sobre el icono de la capa, fíjense cómo se selecciona todo lo que contiene esa capa. Eso lo que me permite a mí es ahora colocar una imagen del mismo tamaño arriba de esta, ¿no? Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, es ir a Archivo, de nuevo, colocar elemento incrustado y fíjense, yo acá agarré la misma imagen que saqué del SketchUp y hay una que tiene como un atajo que dice blanco y negro, ¿no? BN. Yo saqué de la misma escena de SketchUp dos imágenes diferentes. Una que tiene color y algo de textura y sombras y escala de grises, que es esta que está acá, y saqué una que está totalmente en blanco y negro, que tiene plenos, digamos. La voy a colocar. Al tener la imagen esta subyacente seleccionada, como yo sé que tiene el mismo tamaño, selecciono la misma página del PDF, le doy OK, y esta imagen se colocó directamente arriba de la que yo estaba utilizando antes, ¿no? Entonces, yo ahora sé, le voy a dar Enter, yo ahora sé que esta imagen es como un calco, está justo arriba de la otra. Fíjense que si yo voy a la opacidad y le bajo la opacidad, está en el mismo lugar, ¿no? ¿Y para qué me sirve tener esta imagen en blanco y negro que acabo de colocar acá? Me va a servir como recurso, algo similar a lo que hicimos con la paleta de colores. Esta imagen que yo acabo de colocar acá arriba me va a servir para hacer selecciones mucho más rápidas que esta imagen que tengo acá. Porque esta tiene ciertas texturas, fíjense que está toda pixelada esta imagen, es una imagen de muy baja calidad, sacada rápidamente del SketchUp, ¿no? Pero tiene texturas, cambios de color, es más difícil seleccionar cosas dentro de esta imagen. En cambio en esta, la imagen es mucho más plena, entonces es más fácil seleccionar. Y esto me lleva a hablarles de
las herramientas de selección, que es muy importante manejarlas bien. Las herramientas de selección, muevo esto, perdón, ahí está. Es mucho más fácil, es muy importante conocer y manejar las herramientas de selección dentro del Photoshop, porque en este tipo de programas, tanto en el Photoshop como en cualquier otro programa, en el SketchUp también, en el Revit, en el 3D Max, la gran mayoría del tiempo nos la pasamos seleccionando elementos y filtrando selecciones y seleccionando cosas. Por eso el manejo de las herramientas de selección es súper importante. Voy a hacer un paréntesis para hablar un poco de eso. Y después vamos a hablar un poquito más de las capas y de las máscaras de capas. Antes de esto, y para mantener un poco el orden de la exposición y un poco del trabajo y del flujo de trabajo, y para que lo vean, lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta, un nuevo grupo, perdón, y llamarlo, por ejemplo, impresiones. Esto ya se los expliqué, pero está bueno que vean cómo se trabaja de esta manera, ¿no? Y estas dos impresiones que yo tengo las voy a meter adentro de este grupo y mantenerme medio con la obsesividad de mantener el orden del laburo, ¿no? Llevar la paleta acá arriba, la paleta la voy a transformar, la voy a cambiar de tamaño, sobre la capa de la paleta voy a apretar control T, la voy a reducir porque no necesito tan grande, la voy a dejar por ahí flotando la imagen, le damos Enter y la volvemos a apagar. Bien. Voy a probar algunas herramientas de selección. Hay 1000 formas de seleccionar elementos y objetos dentro del Photoshop. Vamos a ver las 3 más básicas, ¿no? Que son estas 3 que tengo acá arriba de todo. La herramienta de selección rectangular, también, fíjense que estas herramientas, si yo aprieto el botoncito acá, me aparecen varias, ¿no? Como que se despliegan y hay como una serie de herramientas adicionales. Entonces vamos a ver, la selección rectangular o cualquiera de estas, elíptica, da lo mismo la verdad esto. La selección poligonal y la selección por varita mágica. ¿Cómo se selecciona en el Photoshop? Vamos a trabajar con esta imagen de acá, perdón. Primero tenemos que dirigirnos a la capa en la cual querramos seleccionar elementos. Si yo estoy en esta capa y quiero seleccionar cualquier cosa acá, fíjense que me selecciona lo de la paleta de colores. Acuérdense de eso, la capa activa se muestra como en este gris más clarito. Acuérdense, es fácil olvidarse de eso y no entender qué está pasando. ¿Por qué no puedo seleccionar un elemento? Muchas veces pasa porque estoy queriendo seleccionarlo en una capa que no es la capa correcta, ¿no? Ahora tengo una selección activa que yo acabo de hacer, es decir, tengo algo seleccionado, lo que se hace para deseleccionar todo lo que tenga seleccionado es el atajo control D, el comando control D, control más D, deseleccionamos todo. Vamos a activar entonces la capa esta en la que queremos trabajar y explorar estas herramientas. La herramienta de selección rectangular, la verdad que es muy simple de entender. Toco en una esquina, arrastro y genero una selección. Cuando suelto, la selección se genera, pero fíjense que todas estas herramientas, cualquiera sea estas herramientas, cuando yo la activo, se me activa una serie de opciones para la herramienta acá arriba. Esas opciones son contextuales, significa que cambian dependiendo cuál sea la herramienta activa. Si yo tengo la herramienta de selección activa, cualquiera de las herramientas de selección, las opciones que me aparecen son estas, de las cuales las más importantes son estas 4 que están acá, que me dicen de qué manera voy a seleccionar dentro de la capa. Entonces, yo hice esta selección rectangular. Si lo que tengo activo es esto, que es la selección única, vuelvo a hacer una selección rectangular y se borra la anterior, digamos, se deselecciona la anterior. ¿Se entiende la lógica esa? Obvio. Si tengo esta, que es la selección por adición, fíjense que ahora en mi cursor aparece como un pequeño más al lado. Esto significa que la selección que yo haga se va a adicionar a la selección que hice previamente, ¿no? Si yo toco esta, que es la sustraer de la selección, aparece un pequeño menos ahí y la selección que yo haga se va a sustraer de la selección activa. Entonces empiezo como a conformar una selección un poco más compleja, ¿no? Y después tenemos la selección por intersección, que, de nuevo, en este caso la selección rectangular siempre va a ser un rectángulo lo que yo hago, pero cuando hago ese rectángulo teniendo una selección previamente hecha, se selecciona la parte del lienzo que intersecta las dos selecciones, la que tenía antes y la nueva que acabo de hacer. Estas herramientas funcionan para todas las modalidades de selección. Entonces, la selección es como una herramienta compleja que cada vez se va complejizando un poquito más. Voy a apretar entonces de nuevo Control D y voy a deseleccionar todo.
Otra forma de seleccionar es la cuestión de la selección poligonal, que es esta que tengo acá. La selección poligonal me permite, acá estoy haciendo un zoom. El zoom lo hago apretando la tecla Alt y girando la ruedita del mouse. El zoom es direccionado, es decir, que yo zoomeo hacia donde tengo el cursor. Si yo solamente giro la rueda del mouse, lo que hago es espanear, digamos, o moverme en el documento. En cambio, con Alt apretado, me acerco. De nuevo, vuelvo a la selección poligonal. Está activa la selección poligonal y me permite seleccionar partes, puntos de mi lienzo. Acá si aprieto Shift, la selección es completamente vertical, o el movimiento del cursor, ¿no? Entonces, puedo ir seleccionando, si tengo buen pulso, distintas partes de mi lienzo, copiando, ¿sí? Especialmente esto es útil si yo tengo una imagen que es muy angulada, ¿no? Bastante ortogonal, o de líneas rectas, me sirve bastante la selección poligonal. Y la cierro yéndome al inicio de la selección poligonal, fíjense que aparece como un circulito ahí en el cursor, o en cualquier parte del lienzo, si hago doble clic también, se cierra la selección. Y ahí conforme esta selección, que si nos acordamos de esto, por ejemplo acá estoy en la selección de adicionar, puedo seguir armando de a poco esta selección y haciendo un calco de mi dibujo. Ya se habrán dado cuenta que lo que estoy intentando hacer es calcar todo el contorno de esta imagen para, por ejemplo, después eliminarle el fondo, ¿no? Y que me quede solamente la imagen como si fuese un PNG, ¿no? Un PNG son esas imágenes que son recortes, ¿no? Sin fondo, no son imágenes rectangulares. Entonces ahí voy conformando mi selección. Hay otra herramienta de selección de tipo lazo, la que estamos usando es el lazo poligonal, que es el lazo magnético. El lazo libre no les recomiendo usarla, eso ahí depende mucho de su pulso, ¿no? Pero el lazo magnético a veces es útil, esto es útil para imágenes que tienen por ahí no una forma tan angulosa de líneas rectas como esta, que haciendo un clic, fíjense cómo copia, va copiando el contorno de la imagen. Acá hago otro clic y acá no estoy haciendo clic, simplemente como que Photoshop tiene ciertas herramientas de inteligencia vinculadas con la tolerancia y con algunas cosas que me permiten hacer estas selecciones, entonces hago ahí y ahí la cierro. Como tenía la selección única, se eliminó todo el resto de la selección que yo había hecho antes. Si hubiese tenido esta activada, se hubiese adicionado a mi selección anterior. ¿Está? Bueno, última herramienta de selección que vamos a explorar es la selección por varita mágica, que como indica su nombre, es medio mágica. Lo que hace básicamente Photoshop con la varita mágica es seleccionar todos los píxeles que sean similares, es decir, que tengan un color similar. Habíamos dicho que un píxel es un cuadradito de un color único. ¿Ves que esto es una multiplicidad de cuadraditos? Esto, como es una imagen en blanco y negro, todos son iguales, ¿no? Pero acá no, ven que aparecen como cuadraditos con diferentes tonos de grises. Si yo apago esto y me voy a la imagen subyacente, ahí nos damos cuenta que son los píxeles, ¿no? Entonces, con la selección de varita mágica, lo que hace Photoshop es permitirme a mí hacer un clic en cualquier parte del lienzo, teniendo la capa activa, en la capa activa. Fíjense que si yo voy a otra capa, lo que selecciona es otra cosa completamente distinta. Entonces, en la capa activa hago esa selección y me selecciona todos los píxeles que Photoshop interpreta que son parecidos entre sí. Fíjense que acá metió este píxel adentro de la selección, junto con todos los blancos, porque interpretó que es parecido al blanco. Mientras que llegó a este y este dijo, no pertenece a la selección, no está dentro de esa selección. ¿Cómo puedo regular eso? Es como una intensidad, se le llama tolerancia, que es este valor que está acá. Modificando la tolerancia, yo puedo hacer que Photoshop meta más píxeles adentro de este conjunto de píxeles que son adyacentes y que además interpreta que son bastante parecidos entre sí. Entonces, voy a poner control D, voy a deseleccionar y voy a bajarle mucho la tolerancia, ponerla en 2, por ejemplo. Toco acá, fíjense cómo la selección es mucho más precisa. Ahora, esto quizás conviene verlo teniendo activa la capa que tiene más información de color. ¿Ven? Acá se ve bien claro el ejemplo, ¿no? Como tiene píxeles en color esta capa y que son bastante cambiantes esos píxeles porque hay como una textura en la cara esta, con una tolerancia de 2 hace una selección en donde deja fuera mucha cantidad de píxeles. Igual como yo tengo la herramienta de selección por adición, puedo seguir completando esa selección de a poco. Pero voy a apretar control D, de nuevo salgo de la selección. Si yo obviamente le aumento la tolerancia de eso, la llevo a 35, por ejemplo, y cliqueo ahí, fíjense como al revés.
mete adentro de la selección muchísimo más. Entonces le tienen que ir encontrando la regulación a eso. 15 estaba bastante bien. Con una selección de 15, la selección es bastante correcta. Fíjense que acá me metió, por ejemplo, si yo no quería seleccionar esta cara de acá, me metió todos esos píxeles. Esto lo pueden ir manejando, por ejemplo, con la herramienta de sustraer de la selección, ¿no? ¿Se acuerdan de esa herramienta? Y acá le modifico la tolerancia a 5, por ejemplo, y le voy sacando a la selección. ¿Ven cómo la voy haciendo cada vez más precisa? Y hasta que llego a la selección que yo necesito. Voy a seleccionar entonces con activando la capa esta que es de blanco y negro, ¿no? Que es una capa de recursos, una capa que me permite hacer selecciones. Muchos motores de render, como el V-Ray, el Lumion, el V-Ray que está adentro del SketchUp también lo tienen una forma, cuando renderizamos, tienen una imagen que podemos renderizar, que es como un material, una capa auxiliar para el renderizado que se llama Color ID, que me imprime en la misma imagen renderizada, pero cada material diferente o cada cara diferente con un color pleno, fuerte, único. Esa imagen, que es como un recurso adicional al render, me sirve para hacer selecciones, sirve exclusivamente para eso, para venir a Photoshop y hacer selecciones rápidas de elementos, que es un poquitito, salvando las distancias, lo que yo hice con esta imagen en escala de grises, ¿no? Tenerla como recurso para armar selecciones. Entonces vamos a la varita mágica, le damos la tolerancia de 5, quizás está bien, quizás un poco baja, vamos a darle 10, y tocamos en esta parte exterior. Fíjense cómo logré el recorte de la imagen. Me está recortando mucho las líneas y eso, entonces evidentemente esto hay que bajarle un poco más la tolerancia, vamos a ponerla en 2, a ver qué pasa. Ahí quedó un poquito mejor la selección. ¿Qué vamos a ver ahora? Entonces tengo esta imagen seleccionada y lo que yo quiero es recortar este elemento. Fíjense, y ahora cierro el paréntesis del tema de colores y el tema selecciones y vuelvo a la cuestión de las capas un poco. Y vamos a ver un concepto que es muy importante en Photoshop y que de todo lo que digamos hoy, que es la introducción, ya casi que nos estamos quedando sin tiempo, así que mucho más no vamos a ver, pero de todo lo que digamos en esta clase de Photoshop me parece lo más importante de todo, que es una metodología de trabajo con Photoshop que se llama no destructiva o no destructiva de las imágenes. Cuando yo coloqué esta imagen adentro del Photoshop, siendo archivo y place embedded o colocar elemento incrustado, se creó esta capa que, a diferencia de otras capas, fíjense, voy a crear otra capa acá, en la cual voy a pintar algo, cualquier cosa. A diferencia de estas capas que son las capas normales, o también se llaman capas rasterizadas, en estas capas hay como un pequeño iconito ahí que me está indicando que esto es un objeto inteligente. Es una capa diferente, que tiene características diferentes y reglas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto inteligente y una imagen rasterizada? La diferencia es que en el objeto inteligente, Photoshop recuerda las propiedades originales de la imagen. Esto me permite, por ejemplo, ahí apreté Control T, transformar esta imagen, achicarla, por ejemplo, darle Enter, y después aprieto Control T de nuevo y volver al tamaño original de esa imagen, volver a darle Enter, y que no se pixele, que no se rompa la imagen. Ya es una imagen que ya es pixelada originalmente. Pero fíjense cómo cambia si yo esta capa le doy clic derecho, me voy a las propiedades de la capa y voy a rasterizar capa. Toco rasterizar capa y esta capa dejó de ser un objeto inteligente. Pasó a ser lo mismo que esto que tenemos acá, ¿no? Y ahora le aprieto Control T, la achico, le doy Enter, aprieto Control T de nuevo, la agrando. Fíjense cómo se pixeló la capa totalmente. Esto se llama un modo de trabajo destructivo, rasterizando las capas y editándolas. Nosotros no vamos a trabajar así y yo les recomiendo, no quiero bajar línea, ¿no? Pero como sugerencia, que no trabajen de esa manera. Voy a poner acá Control Alt Z y de esa manera vuelve a ser un objeto inteligente esta capa, es decir, deshice el rasterizado de la capa. No trabajemos de manera destructiva. Ahora, ¿cuál es el problema con las capas que son un objeto inteligente? El problema es que no pueden ser editadas. Fíjense que si yo voy a la herramienta pincel, no puedo pintar arriba de esta capa. No me permite, hay un signo como de prohibido. Y hago clic y me dice
que el objeto inteligente tiene que ser rasterizada antes de proceder con esto que estoy queriendo hacer, que es pintar arriba de la capa. O, por ejemplo, si quiero borrar, acá hay una goma de borrar, ¿no? Fíjense que si yo voy a la capa esta, de la pintura esta, voy a borrar y puedo borrarla, esto. Ahora, la voy a apagar. Voy a volver a la capa que es el objeto inteligente. Perdón, la había deshecho eso y había quedado rasterizada. Ahora está en objeto inteligente, ¿no? Y voy a borrar lo mismo. No la puedo, la tengo que rasterizar antes de proceder. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para, por ejemplo, borrarle el fondo a esta imagen si no la puedo editar porque es un objeto inteligente? Bueno, la respuesta a eso es el uso de una herramienta que está acá abajo que se llama la máscara de capa, o layer mask en inglés. Si yo toco este botón de acá, que es como parece como la banderita de Japón, es como un cuadrado blanco con un redondel negro. Lo toco, lo que hice fue aplicarle a la capa una máscara de capa. La máscara de capa lo que me permite es, por sectores o por partes, hacerla más visible o más invisible a la capa esta. Si yo quiero pintar arriba de un objeto inteligente, es muy fácil. Como yo voy al pincel y no me deja pintar arriba de un objeto inteligente, una cosa es tener seleccionada la capa con el objeto inteligente, otra cosa es tener seleccionado la máscara de capa. Estamos en la capa, ¿no? No me deja pintar, por el motivo que vimos recién. Si yo quiero pintar acá arriba, muy fácil. Creo una capa nueva y pinto arriba. Listo, ya está. Eso no tiene mucha complejidad, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pintar una cara nada más dentro de esta capa, voy a la herramienta varita mágica, selecciono la cara a la cual quiero ir. Perdonen, vamos a ponerle tolerancia más alta, 15. Selecciono esa parte de la capa, voy a mi nueva capa y con la herramienta pincel puedo pintar directamente ahí arriba, ¿no? Entonces edité solamente en ese lugar. Cuando tengo una selección activa y pinto o uso el balde de pintura, esa pintura solamente se aplica sobre la selección. Voy a borrar esta capa de pintura, ¿no? Pero si yo quiero borrar alguna parte de mi objeto inteligente, lo que voy a usar es la máscara de capa, que es esto que está acá. ¿Cómo funciona la máscara de capa? Fíjense lo siguiente, si yo estoy parado sobre la capa, es decir, sobre el objeto inteligente que está acá abajo, fíjense la paleta de colores, está en colores. Ahora me paro sobre la máscara de capa y cambia a blanco y negro. Más propiamente no es blanco y negro, sino escala de grises. Y fíjense que si yo agarro cualquier color, agarro este color rojo y le doy OK, igual me lo transforma en gris. Me lo transforma en ese valor de rojo completamente desaturado. Siempre se maneja en escala de grises la máscara de capa. ¿Por qué? Porque tiene una lógica especial. Lo que hace la máscara de capa es lo siguiente. Donde yo pinto de negro en la máscara de capa, no en la capa, en la capa esa se borra, desaparece. Es como que estoy borrando. Y aparece el fondo, que es este fondo gris que teníamos de antemano, ¿no? Es como si estuviese borrando. Si aprieto Alt y aprieto sobre la máscara de capa, me aparece la información de la máscara de capa. ¿Ven? Aprieto de nuevo sobre la capa y salgo de la información. Donde yo pinto de blanco, voy a poner esto y lo voy a hacer completamente blanco, vuelve a aparecer la imagen, ¿no? Entonces, esta es la lógica de la máscara de capa. Donde yo pinto de negro, o donde esté el negro, la capa desaparece ahí completamente, al 100%. Donde pinto de blanco, vuelve a aparecer la capa sobre la cual está aplicada la máscara al 100%. Y donde pinto con cualquier tono de gris, le doy un X grado de opacidad o transparencia, digamos, ¿no? Directamente proporcional al valor de gris con el que esté pintando arriba de la máscara. Sé que es medio abstracto esto, es difícil de entender y parece complicado. Cuando lo empiecen a poner en práctica se van a dar cuenta que no es tan complejo. Y esta es una forma de trabajar que tiene un impacto enorme en todo el flujo de trabajo que vamos a ir aprendiendo después cuando tengamos más tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer una vez que conozco esto? Voy a agarrar la máscara de capa, vamos al balde de pintura y la vamos a pintar completamente de blanco, ¿no? Esto también lo que podemos hacer es ir a la máscara de capa, botón derecho, borrarla, delete layer mask o borrar máscara de capa y volver a agregar otra, que sería exactamente lo mismo que pintarla toda de blanco, ¿no? Lo que podemos hacer, por ejemplo, con esta lógica de las máscaras de capa es venir a la herramienta de selección rectangular, con la adición de selección y seleccionar mis márgenes, utilizando las guías. Snapea automáticamente las guías esto, la selección. Snapea quiere decir que como que se imanta
a las guías automáticamente, y ir a la máscara de capa, ir al balde de pintura negro, y, por ejemplo, ahí borrar ese margen, ¿no? Otra que podemos hacer, voy a prender mi imagen en escala de grises, me quedé movida, creo, porque la movía la otra, listo, no importa, no vamos a usarla más esa, hoy. Vamos a la capa esta original, vamos a la varita mágica, tocamos en el vacío, ¿se acuerdan la selección por varita mágica? Que selecciona todos estos píxeles que son iguales. Y bueno, y una vez que tenemos seleccionado eso, vamos a la máscara de capa, vamos de nuevo al balde de pintura y pintamos de negro, y ahí lo que estamos haciendo es aislando, ¿ven? Pero no estamos borrando nada. Acá me faltó borrar esto que está acá, muy sencillo. Ahora puedo ir al pincel, con negro, pinto ahí, pinto acá, sigo borrando, ¿ven? Si aprieto Alt y aprieto sobre la máscara de capa, esta es la información de la máscara de capa. Puedo terminar de pintar eso, igual la capa no tenía nada ahí, así que por eso no se ve nada, pero por una cuestión de offset lo voy a pintar de negro. Esta es la información de la máscara de capa. La máscara de capa me está diciendo que todo lo que está de negro está invisible y todo lo que está de blanco está visible. No edité la imagen subyacente. Si yo voy a la máscara de capa, le aprieto botón derecho y voy a Disable Layer Mask o deshabilitar máscara de capa, aparece la capa completa, sigue existiendo la capa. Pero, perdón, la borré. Pero no, en ningún momento edité la imagen. Esto es súper importante y es una forma de trabajar que les va a servir mucho a futuro. A la máscara de capa también le puedo cambiar la opacidad, etc. ¿Cómo se podría seguir laburando la imagen esta? Y de muchas maneras. Por ejemplo, podemos empezar a agregarle fondos. Podemos ir a Archivo, colocar, y todo esto siguiendo con esta lógica, con la misma lógica de las máscaras de capa, ¿no? Archivo, colocar elemento incrustado, me voy a mi carpeta de recursos y agarro, por ejemplo, esta textura de hormigón que tengo que seleccionar acá. Todos estos recursos los agarré muy rápidamente hace un ratito desde Google, ¿no? Desde Google ustedes pueden googlear textura hormigón, van a imágenes, incluso pueden filtrar, van a herramientas y pueden filtrar por tamaño de imagen y agarrar imágenes grandes, así se les aseguran de no pixelarlas. Y algunas de estas imágenes tienen derechos de autor y por lo tanto están con marcas de agua, así, pero la mayoría no. Eligen que esta imagen, la descargan y se la graban en su carpeta de recursos como tengo esta acá. Van a archivo, colocar elemento incrustado, colocar y colocamos esta textura de hormigón que después la van a poder distorsionar, esta textura de hormigón. Fíjense cómo, por ejemplo, la puedo colocar en este lugar, agrandarlo un poquito, ubicarla más o menos en donde está la línea de horizonte, a la textura esta. Me voy a alejar un poco con Alt y la ruedita del mouse, y con el botón derecho. Acá tienen en las herramientas de transformación de las imágenes, si vengo acá a la esquina puedo rotarla, si vengo acá la puedo agrandar, etcétera, escalar, pero si aprieto botón derecho tengo algunas alternativas adicionales de transformación, incluyendo la distorsión y la perspectiva. La perspectiva me permite manipular la imagen y hacerla como si estuviese fugada, ¿no? Esto es interesante para colocar imágenes rápidamente y copiar. Si yo estoy trabajando en una imagen que está en perspectiva, como la que estoy trabajando yo, que es una perspectiva 2 puntos de fuga, me permite copiar muy rápidamente o tratar de imitar esa perspectiva. Voy a ver un poco más, es una perspectiva bastante agresiva, digamos, la que tenemos ahí en el piso ese. Decía que me permite copiar la perspectiva que tengo en mi imagen, ¿no? Ahí le voy a dar Enter, a esto, Control T, le vamos a, perdón, ahí está. Bueno, y juego, digamos, con la posición de esta imagen, a ver si logro, bueno, típico que en vivo me iba a pasar esto. Ahí está, algo así.
la herramienta esa de perspectiva es como media caprichosa y se mueve a veces y no me permite ubicarla bien. Ahí más o menos la tengo, coloco esa imagen, obviamente esto va por debajo, esta imagen va por debajo de mi carpeta de impresiones, entonces puedo venir acá, crearme una nueva carpeta que se llame fondo, por ejemplo, colocarla y colocar esta imagen que acabo de crear acá, ¿no? Y de nuevo, continuar jugando con el tema este de las máscaras. Fíjense cómo ahí encontré la línea de horizonte, más o menos, que es en donde se vuelven horizontales la línea de fuga, y ahí ubiqué el horizonte. Puedo de nuevo jugar con las máscaras de capa. Fíjense que está como objeto inteligente y sin editarla, incorporarle una máscara de capa, volver a seleccionar este margen que tengo acá para poder eliminarlo, entre comillas, porque no lo estoy eliminando. Dentro de la máscara de capa lo pinto de negro. Entonces se va acomodando a eso. Mismo procedimiento. Perdón que sea repetitivo, pero estaría bueno que esto quede como medio grabado. Después vamos a avanzar con las otras herramientas que fuimos viendo porque acá hay varias herramientas que fui utilizando, incluyendo capas de ajuste, máscaras de capa sobre la capa de ajuste, curvas, niveles, etcétera, saturación, lo vamos a ver seguramente la clase que viene. Voy a colocar el fondo, este que tengo, que utilicé acá, que está un poquito saturado, lo que me da pie para hablar un poco de esta cuestión de los ajustes que puedo hacerle a las capas. Previo a eso, este fondo, ¿qué le está pasando? Está por arriba del piso, está mal ubicado. Lo tiro atrás, ya queda por debajo. Sigue estando sin el recorte este de acá, que sí tiene esto. Eso lo que puedo hacer es duplicar la máscara de capa y aplicarle la máscara de capa al grupo entero. ¿Cómo hice eso? Tengo este piso que tiene esta máscara de capa aplicado, ¿no? Con ese recorte, y yo sé que esta imagen quiero que tenga la misma máscara de capa que esto. Entonces, tanto con las capas como con las máscaras de capa, ustedes las pueden duplicar. Fíjense la paleta. Agarro la paleta, aprieto, si yo la puedo mover y cambiarle el orden a la ubicación de ese elemento, pero si yo cuando la voy a mover aprieto Alt, lo que hago es duplicarla. Yo tengo una copia de esa misma capa que la puedo mover, la puedo poner en otro lado, ¿no? Bueno, voy a deshacer. La misma lógica con las máscaras de capa. Y lo que voy a hacer con esta máscara de capa es apretar Alt, arrastrarla y aplicársela al grupo. Entonces ahora el grupo tiene una máscara de capa, en vez de solamente esta capa. Esta máscara de capa de acá ya la puedo borrar, porque total el grupo completo tiene la máscara de capa y con eso es suficiente. ¿Qué puedo hacer? Siguiente herramienta y siguiente forma de utilizar y de trabajar con los objetos inteligentes. Habíamos dicho que los objetos inteligentes no pueden ser editados. No puedo pintar arriba del objeto inteligente, no puedo borrar el objeto inteligente ni nada, salvo que sea utilizando la máscara de capa, y tampoco puedo editar el objeto inteligente aplicándole los ajustes de las capas, ¿no? Ajustar la capa. En imagen ajustes tengo diferentes ajustes para trabajar con el color de la capa, vinculados con el valor, el tono, la saturación, las curvas, los niveles. Es decir, básicamente editar el color de la capa, dicho mal y pronto y muy rápido, ¿no? No lo puedo hacer directamente sobre la imagen. Lo tengo que hacer con una metodología que se llama agregar una capa de ajuste, o adjustment layer en inglés sería. Entonces, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo con este cielo que está acá, que está como muy saturado, no es el color que yo quiero para mi imagen. En vez de ir a imagen, ajustar, lo que voy a hacer es venir acá, donde dice ajustes, acá arriba, yo acá lo moví el lugar, esto generalmente lo van a tener acá, y agregar cualquiera de estos ajustes de acá que se agregan en forma de capa. ¿Cuáles son los más populares o los más comunes que vamos a usar en este flujo de trabajo que yo estoy explicando? Y el ajuste de tono y saturación, así como dijimos que los colores tienen el tono, el valor y la saturación, para un color nuevo, para los colores de una imagen que está en una capa, también puedo ajustar el tono, el valor y la saturación. Eso lo hago con la capa de ajuste de tono y saturación, ¿no? Que fíjense que ahora me apareció una capa nueva, que está arriba de la capa esta. Bueno, esto se llama una capa de ajuste, en donde yo puedo modificar los parámetros de la capa, del color de la capa, pero sin tocar la capa, sino a través de una capa nueva, que está arriba, el concepto este del collage de las capas del Photoshop, ¿no?
Si yo tengo este ajuste, lo voy a llevar acá arriba para ejemplificar. Si yo tengo esta capa de ajuste de tono y saturación y le voy a cambiar el valor, ¿no? Tenemos acá, fíjense, el tono, la saturación y el valor, que acá Photoshop lo llama como claridad, digamos, ¿no? Digamos, o cantidad de blanco, pero es básicamente el valor. Yo ajusto eso, fíjense que ese ajuste se aplica sobre todas las capas que están por debajo, todas, ¿no? Y no las que están por arriba. Eso es muy importante de entender también, qué estoy ajustando con cada capa de ajuste, o sea, qué estoy modificando o editando. Si yo quiero aplicar esto solamente sobre una capa, quiero hacer este ajuste solamente sobre el color de una capa, voy a ubicar esa capa de ajuste en mi panel de capas, arriba de la capa que quiero editar, y voy a aplicar este botoncito que está acá, que es muy chiquito e inocente, pero es muy importante. Ese botoncito lo que hace, ven que apareció esa flechita, hace que este ajuste ahora solamente se vaya a aplicar sobre la capa que está inmediatamente por abajo de la capa esta de ajuste que estoy modificando. Entonces, ahora, este ajuste de tono y saturación solamente se va a aplicar sobre esta capa que está aquí abajo. Entonces puedo, por ejemplo, quitarle la saturación a ese elemento. Fíjense una cosa rara que está pasando acá. Hago un pequeño paréntesis que me parece interesante. Como este cielo tiene la luz de este lado y la sombra de este lado. Mientras que mi objeto tiene la luz de este lado y la sombra de este lado. Eso hace que quede rara la imagen, ¿no? Como que no coincide la dirección de la luz con las sombras del objeto. Eso se soluciona muy fácilmente. Voy a la capa problemática, que es la capa del cielo, o la capa del objeto también, que sería esta de impresiones, ¿no? Pero esa no me interesa editar, la del cielo, que es muy fácilmente editable. Control T, es decir, transformar la imagen. Botón derecho, flip horizontal o voltear horizontalmente. Entonces ahora hay una coincidencia entre la dirección de la luz del fondo con las sombras de la imagen. Esto es medio excusa para mostrarles ese ajuste de voltear la imagen, ¿no? Vuelvo a la cuestión de la capa de ajuste. La capa de ajuste, le voy a sacar la saturación, bastante. La voy a hacer un poquito más clara, me parece. No, un poquito más oscura, sacarle más la saturación. Y acá podemos editarle el tono, es decir, el color de esta imagen. Para editar el color conviene transitoriamente subir la saturación para poder verlo, el color, porque si sacamos toda la saturación no vemos nada de color, ¿no? Subirlo un poco. Y quiero editar el tono para que coincida ligeramente o más o menos aproximadamente con mi paleta de colores, ¿no? Entonces acá prendo mi paleta de colores y puedo empezar a jugar un poquito con el tono de la imagen. Ven que ahí me empieza a gustar un poco más esto, ¿no? El azul este está un poco desfasado, oído de lo que yo estoy, de la paleta con la que estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo puedo para ajustar solamente el azul? Fíjense que acá dice Master. Esto quiere decir que estoy ajustando todos los canales de color de la imagen, de la capa esta, de la capa que está por debajo, porque estoy con esto apretado. Es muy importante este botón de acá, porque si no están ajustando todo a la imagen completa, todas las capas que están abajo. Entonces, donde dice Master, voy a tocar y voy a ir a los azules, ¿no? Y ahí puedo empezar a tocar solamente los azules. Se ve que tengo que tocar no solo los azules, sino también los cianes, seguramente. ¿Lo ven? Y ahí puedo empezar a hacer que esta imagen empiece a tomar el color que tiene mi paleta de colores. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Esto es medio rápido, es una ejemplificación. Con esto pueden jugar horas, ¿no? Con el toqueteo de los ajustes estos. Ahí más o menos me coincide, ahora sí le puedo bajar la saturación y estoy en una imagen que empieza a gustarme un poquitito más a lo que yo quiero hacer. Maxi, Perdón, estoy bajando la saturación de los cianes, lo estoy cagando acá. Voy a cian, vuelvo al máster y ahora sí, bajo la saturación del máster, lo hago un poquito más claro. Cuando quieran ver el efecto que tiene una capa de ajuste sobre la capa subyacente, toquen el ojito, ¿ven? Ahí la estoy apagando, la apago, la prendo y veo cuál es el impacto que tiene el ajuste que estoy haciendo. Otra capa de ajuste, y a qué iba todo esto, ¿no? La capa de ajuste, fíjense que automáticamente viene con una máscara de capa, porque la capa de ajuste ya sabe que se aplica sobre un objeto inteligente. Si fuese un... Perdón, ¿estamos Facu, pasados de tiempo? Interrumpime, si ya se terminó esto. ¿qué haces, Maxi? Y ya son 4 menos 10. ¿Querés ir a hacer un cierrecito?
No, bueno, es que esto en realidad no tiene un cierre así muy concreto. Quedaron 3 o 4 temas que por ver. La idea es un poco mostrar todas las herramientas que se pueden utilizar para pasar de la impresión esa cruda que yo les mostré antes, que sería esta cosa que está acá, esto, a una imagen que tenga bastantes ajustes y cambios. Para eso vimos lo más importante, quedaron 3 o 4 temas afuera, la pluma, terminar de cerrar un poquito más el tema de capa de ajustes y los modos de capa y alguna cosita más. Si les parece bien, lo terminamos de ver la clase que viene, nos tomará media horita más, como mucho, y ya está. ¿Ok? ¿Les Dale, parece? Porque dale, lo más si te importante es parece lo demás tema de hacemos, capa y eso ya lo vimos. dale, si Bueno, te parece hacemos muchísimas la que viene gracias.